Curso de estructuras de datos. Esta sesión tiene como objetivo el de estudiar el algoritmo de Kruskal. Dado un grafo ponderado conexo, no dirigido G, un árbol de expansión es un árbol compuesto por todos los vértices y algunas de las aristas de G, de tal modo que exista solo una ruta entre cada par de vértices. Para un grafo dado se pueden elegir múltiples árboles de expansión. Si el grafo tiene n vértices, se deben seleccionar n-1 aristas, para construir un árbol de expansión, cuidando de que no se forme ningún ciclo. Por ejemplo, considere el siguiente grafo. Se pueden construir varios árboles de expansión, como los que aquí se muestran. Para un grafo ponderado, el árbol de expansión mínima es aquel árbol de expansión cuya suma de sus aristas es la de menor peso. El problema de hallar el árbol de expansión mínima puede ser resuelto con el algoritmo de Kruskal. Cada arista de un grafo ponderado se define como una estructura formada por tres elementos: vértice origen, vértice destino y peso, medido en unidades de tiempo, distancia o costo. Primeramente, se listan las aristas del grafo, ordenadas por su peso, de menor a mayor. Luego se intentará incluir una arista al árbol de expansión mínima, siempre y cuando no se forme un ciclo, comenzando con la arista de menor peso. Se continúan seleccionando aristas con este criterio hasta completar las n-1 aristas. Ejemplo. Considere el siguiente grafo no dirigido. Cada vértice se considera que pertenece a un conjunto distinto, para indicar que está aislado, como se muestra en la tabla inferior. El siguiente paso es ordenar las aristas del grafo en orden ascendente. La primera arista a verificar es la que une a los vértices 8 y 7, entonces se checa que se trata de una arista válida y se agrega al árbol de expansión mínima. Ambos vértices se asignan al mismo conjunto de componentes conexas, mediante el número 7 y el color naranja en el grafo. Se continúa con la arista 3-9, y como los vértices pertenecen a distintos conjuntos conexos, se agrega la arista al árbol de expansión mínima, y a ambos vértices se les asigna el mismo número en el arreglo de vértices. Luego se sigue con la arista 6-7, y como no se forma ningún ciclo en el grafo, también se agrega al árbol de expansión mínima, y a los vértices 6, 7 y 8, se les asigna el mismo número en el arreglo de vértices. Se continúa con la siguiente arista, como los vértices 1 y 2 no están en la misma componente conexa, se agrega la arista al árbol de expansión mínima, y ambos nodos se colocan en el mismo conjunto conexo. Se analiza la siguiente arista, que está entre los vértices 3 y 6, y como están en distintas componentes conexas, se agrega al árbol de expansión mínima, asignándoles el valor de 7 en el arreglo de vértices. La siguiente arista, que conecta los vértices 7 y 9. Se descarta, porque ambos vértices están en la misma componente conexa. Si se incluyera se estaría formando un ciclo en el árbol de expansión mínima. Lo mismo ocurre con la arista entre los vértices 8 y 9, que también están en la misma componente conexa y también se descarta. Se continúa con la siguiente arista, entre los vértices 3 y 4, como no están en la misma componente conexa se agrega al árbol de expansión mínima. Continúe con la siguiente arista entre los vértices 1 y 8, como están en diferentes componentes se agrega la arista al árbol de expansión mínima.
Ahora se analiza la arista entre los vértices 2 y 3. Pero, como los vértices están en la misma componente conexa, la arista se descarta. Se continúa con la siguiente arista, entre los vértices 4 y 5, que no están en la misma componente conexa, y se agrega al árbol de expansión mínima. Como ya es la octava arista que se selecciona, significa que ya se ha concluido el proceso. Ya están conectados todos los vértices del grafo. Todos los vértices pertenecen a la misma componente conexa. Todas las aristas seleccionadas forman al árbol de expansión mínima. Las demás aristas se descartan. El peso total del árbol de expansión mínima para el grafo mostrado es 39. Se pide al alumno que encuentre el árbol de expansión mínimo, mediante el algoritmo de Kruskal para el siguiente grafo. Y aquí se muestra la respuesta al problema planteado. Se pide al alumno que encuentre el árbol de expansión mínimo, mediante el algoritmo de Kruskal para el siguiente grafo. Y aquí se muestra la respuesta al problema planteado. Aquí concluye esta presentación sobre el algoritmo de Kruskal. Gracias por su atención.